Estamos. Bueno, ahora sí que estamos grabando, entonces vamos a ser serios, vamos a Sí, tal hablar cual. correctamente para la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Muchas gracias, Facundo, por la invitación y a todo el equipo que No, lleva por adelante favor, la organización de estas actividades. Así que para mí un gusto, sobre todo porque empieza un nuevo ciclo y como toda acción, no solamente hay que felicitarlo, sino hay que colaborar en esta tarea titánica de la difusión, de la profesionalización de la consultoría política. Así que desde ya, Facundo, gracias por la invitación y espero que por ahí podamos compartir algunas ideas, hacer un pimponeo rápido entre Matrix, política y gobernicar, contarles cómo surgen ambas iniciativas, algunas ideas principales y después, teniendo a tantas personalidades como la presidenta de la Copa, Nidia Paulino Valdés, Nidia que Paulina ahora está en ahí. Cartagena vamos a despedir su gran mandato al frente de la organización y que ha dejado un gran legado y un desafío para los que vienen, que va a ser un argentino el que viene, así que también miembro de ASACOP como Hugo Baime, empezar a hacer este repaso y este recorrido de Matrix política a la construcción del candidato, campaña, a gobernicar el Kama Sutra del poder, gobierno, digamos, ¿no? Porque esta es la primera introducción, hay un hilo conductor entre ambos libros. De hecho, Matrix Política termina el libro diciendo, terminó la campaña, ahora es la hora de gobernar. En ese Exactamente. momento todavía no estábamos gobernicando, ¿no? Pues si no hubiera dicho, es la hora de gobernicar y ahí hubiera estado, Bueno, digamos, después un contá que está final un buena poco más el tema del nombre también. Y déjame 2 minutos que te presento porque hay gente que por ahí no te conoce, no sabe un poco de tu adelante, adelante, trayectoria, aunque adelante. creo que todos te conocemos los que estamos acá. Pero igualmente Daniel Iboscus hoy nos va a acompañar presentando 2 libros, contándonos un poco los ejes principales de 2 libros de él, sumamente importantes, los 2 últimos, Gobernicar y Matrix. Y Daniel Iboscu es consultor político argentino, conferencista, autor, preside la Cumbre Mundial de Comunicación Política, uno de los foros más relevantes del sector en Iberoamérica. Con más de 2 décadas trabajando, asesoró campañas, gobiernos en varios países de toda la región. Es autor de estos 2 libros y otros más, Matrix, como decíamos, y también Gobernicar, donde aborda temas de decisiones, estrategia y comunicación de gobierno. Impulsa fuertemente, como lo está haciendo ahora, la profesionalización de la consultoría y el enfoque ético en toda esta profesión que tanto nos gusta y ha tenido mucha actividad pública en la provincia de Buenos Aires específicamente. Así que, Daniel, después de la presentación y después de agradecerte desde ASACOP NEA y desde ASACOP por compartir esta ponencia, es todo tuyo, toda tuya tarde. Bueno, bárbaro, entonces les decía, si querés, Facu, Sí, dejás deja de compartir compartir, así acá. vamos con las presentaciones, pero Bien. fundamentalmente Matrix y Gobernicar vienen de la mano, digamos, ¿no? Matrix, cuando soñamos este proyecto, Editorial Galerna me convoca para contar qué pasa en las campañas, cómo funcionan las campañas, decimos armar Matrix Política, la construcción del candidato, y narra desde que alguien decide ser candidato hasta el día de la elección, ¿no? Con todo lo que hay en el medio, que ahora vamos a ver algunas cosas. Y esa noche de la elección, no la noche de la asunción, el día que vos ganás la elección, para los que ganan, hay un montón que pierden, que gobernicar les puede servir para reflexionar, pero no para la acción, se inicia a gobernicar el Kama Sutra del poder porque es una fase totalmente distinta a lo que hiciste en campaña, derriba un montón de mitos y trabajamos sobre eso en ambos libros con participación de consultores políticos que desde su especialidad hacen aportes tanto a Matrix como a Gobernicar, y eso nos permite generar esta correlación. Así que vamos a ver las presentaciones completas, te estoy mandando solicitud para que me dejen compartir, Facu, así que Aceptado. cuando aceptada, entonces vamos ahora sí a compartir, les decía, y vamos a empezar Ahí por vemos tu Matrix, pantalla. ¿no? La campaña, que para mí es uno de los temas centrales. Y vamos a tratar de ir un poquitito en velocidad, ¿no? Lo primero de Matrix, eh, o qué nos imaginamos cuando hablamos de la Matrix y de dónde surge el nombre? Surge de una encuesta cualitativa, donde para un cliente específico vemos que la Matrix era el sistema, la Matrix es el lugar donde se va al campo de juego de la política, de la elección, las tensiones, y que empezaba a haber movimiento fuera de esa Matrix, ¿no? Y eso llamaba la atención. A partir de ahí, decimos, bueno, Matrix es lo que, inclusive los outsiders, inclusive los que están afuera, inclusive los que quieren ser distintos a la política, en determinado punto tienen que ingresar a la Matrix. Y van a tener que construir sus partidos,
va a tener que ocupar cargos, van a tener que designar funcionarios y entran al sistema, por más que en campaña suene bonito decir cosas, porque es campaña, y que después cuando estés en gobierno le va a ser imposible que las cumplas. Y de ahí surge el término de la Matrix política. ¿Qué me quiero enfocar dentro de todos los puntos que trata la Matrix? El corazón de la Matrix, de la estrategia de la implementación. Entonces, eh, muy rapidito es cómo se hace, ¿no? Porque hay un montón de procesos electorales que tenés la mejor estrategia, tenés equipo, pero fracasan en la implementación. El 90% de las campañas fracasan en la implementación o tienen problemas de implementación, que es lo que vos pensás, soñás y querés que hay que hacer, que lo llevas a la práctica de manera correcta. Entonces ahí vos vas a tener que tener la investigación, tener la estrategia, la implementación y el día D como cuatro fases que desarrolla la Matrix, eh, y que además les decía, ¿no? ¿Por qué fracasa una campaña? Yo les decía que hay un montón de posibilidades de por qué fracasan, pero tal vez la esencial para mí es la implementación. Es cómo lo llevo a cabo, cómo que eso impacte, cómo, y ahora vamos a dar algunas pistas, ¿no? De esa implementación, de cómo logro y meterme en ese contexto y coyuntura que me permita eh, ser atractivo en momentos difíciles, no ser aburrido, entender por dónde va la conversación de la sociedad, qué quiero representar con mi candidato, y trabajamos mucho en la Matrix política sobre el candidato, los objetivos de una estrategia que deben ser claros y compartidos para que además se entienda cómo hacer la implementación, y después la táctica, ¿no? ¿No? Porque toda estrategia tiene que tener una implementación con una táctica puntual para cada uno de los temas, no puede estar librado al azar. Y la táctica, que es cómo implemento mi estrategia, acciones concretas, hasta inclusive ocurrencias, tienen que ser en el marco de la estrategia. Dentro de la estrategia todo, fuera absolutamente nada. Van a haber un montón de fórmulas y teorías sobre el éxito electoral, investigación, estrategia, implementación. Yo le voy a dar, en mi experiencia, en mi conocimiento, en mis estudios, mucho valor al tema de la implementación, pero una implementación que esté sustentada en la estrategia y esa estrategia sustentada en la investigación, ¿no? Como temas centrales. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, ¿y qué es implementar la estrategia? ¿Cómo se implementa la estrategia? Y ahí es donde la Matrix política introduce un término que para nosotros es nuestra metodología de trabajo en campañas electorales, que es el de la triple vía. Y la triple vía hace referencia a aire, tierra y mar. Rápidamente mencionarles qué es aire, tierra y mar y que esto es común con Gobernicar, el aire, tierra y mar, es cómo implemento mi estrategia de comunicación política. Aire, fundamentalmente entendido y cruzado por los medios de comunicación, mar por las plataformas digitales y redes sociales, y tierra el territorio, ¿no? Pero decíamos mar, plataformas digitales, comunicación digital, absolutamente todas, no en qué red todas, porque cada una nos da una oportunidad para comunicar con distintos públicos, entonces cada red es una oportunidad, y después tenemos agendas, ¿no? En el aire, la estratégica, qué contenidos voy generando porque me nutren de atributos en el posicionamiento que busco en mi candidato, pero también la coyuntural, qué está pasando en el hoy, qué pasa ahora que me hace atractivo en esa coyuntura. Y ni que hablar para lo digital, que nos da grandes oportunidades en los contenidos sin candidato, ¿no? Cómo construyo contenidos atractivos sin que sea necesario que esté el candidato, ya sea con voceros, con la gente, con microinfluencer. Pero este es un punto clave y que nos da la gran oportunidad de la construcción del activismo digital como capítulo extra candidato. Entonces, mar, redes sociales, plataformas digitales. El aire, medios tradicionales de comunicación. Y lo que nosotros vamos a buscar es que nuestro discurso, nuestro mensaje, sea el graph de los medios de comunicación. Si ustedes me dicen, bueno, si hoy a partir de este Zoom que organiza SACOP y el equipo de NEA, queremos ver qué me gustaría que digan los medios. Y bueno, la primicia que se está presentando Matrix Política, ¿no? Yo necesito que mi título sea el título de los medios de comunicación y por eso tiene que haber una estratega de medios en todo equipo de campaña. Por supuesto, tiene que haber operación y preparación de las entrevistas, cosas que trata en profundidad la Matrix, estar muy, muy enfocados no en las preguntas, sino en qué vas a responder,
Los periodistas son periodistas, tienen que ser críticos, tienen que molestar, tienen que buscar que te equivoques. A mí no me preocupa, ni me enojo con los periodistas. Yo me enojo si ese político, ese candidato, sí se equivoca y no responde el mensaje que tiene que llevar adelante. Bueno, obviamente les hablaba que estamos acá cerca de que Messi juega su último partido en la Argentina y es un claro ejemplo de la conformación de equipos y que hay que entrenar siempre. No es que porque ganaste la elección, no, yo ya está, ya soy candidato, tengo la candidatura, sé lo que tengo que hacer, equipo y entrenar siempre. Incluso el mejor jugador del planeta no dejó de entrenar para lograr los objetivos que buscaba. Y después, obviamente, ¿no? La preparación de las entrevistas. Candidatos preparados marcan la diferencia, candidatos entrenados marcan la diferencia. El tercer capítulo de la triple vía es la tierra. Acá estando Nidia Paulino Valdés, para mí una de las grandes especialistas y principales estrategas de territorio, con lo que significa en Dominicana, con esa matriz y experiencia en un lugar donde se ama la política y la gente es fanática de la política. Bueno, el territorio no se pierde nunca. Por eso las campañas decimos que son como el fútbol. No hay gol sin que se ensucien las zapatillas. Hay que salir, caminar, abrazar, tocar, besar. Contacto directo es increíblemente útil, ¿no? Obviamente después mucha creatividad en las bajadas. Uno cree que la creatividad es para los spots publicitarios, ¿no? No, pero la creatividad también es para el territorio, para cómo enfrentar un territorio, cómo ser disruptivos, cómo encontrar esos momentos que marcan la diferencia. Bueno, todo eso es el territorio, se trabaja, se planifica, se pone a los ciudadanos como protagonistas, son protagonistas. Y yo les diría que más en sociedades polarizadas, no me preocupo últimamente por la imagen negativa, sino me preocupo si no hablan de mi candidato no existe, ¿no? Entonces, si no hablan, no existís. Entonces tenés que entrar al juego que te proponen sociedades polarizadas. Y acá hay otro gran tema, ¿no? Que es la polarización. A veces dicen, no, porque los candidatos se atacan. No, no, los candidatos toman decisiones y polarizan porque la sociedad está polarizada. Así que bueno, ahí hablamos de imagen negativa, depende para quién, a veces ayuda, desarrollamos casos en Matrix Política como un tema de organización. Hablamos que las encuestas son útiles y lo decía al principio, la investigación es clave, sí, pero las encuestas no gobiernan, las encuestas no te marcan el ritmo de la campaña. Las encuestas son una foto que te permiten tener una visión de qué está pasando y que vos puedas pensar y diseñar una estrategia para cambiar esas encuestas el día de mañana y sean más favorables para vos. Bueno, momentos recordados, ¿no? Del voto en contra ordena, para ponernos un pequeño ejemplo, el último debate o el triunfo de Javier Milei en la Argentina, ¿no? Como gran parte de su crecimiento electoral se da fundamentalmente para que no gane el otro. Y esto pasó en Ecuador, pasa en Colombia, pasó en México, ha pasado en Estados Unidos, pero el voto en contra ordena. El tema crisis, abordamos en Matrix Política, nos metemos adentro de crisis, de ejemplos, cómo actuar, cómo reaccionar. Bueno, creo que para la actualidad de la Argentina, yo creo que sería de utilidad Matrix Política en este momento que vive la Argentina, como tantos otros lugares. Eh, yo siempre digo que lo que vos no podés resignar es la identidad. Lo que nunca podés entregar, lo que nunca podés entregar es tu identidad. Y el día que entregaste la identidad, perdiste la competencia. Eh, digamos, siempre el electorado por delante, la lucha de los egos, trabajamos y ponemos muchos ejemplos de esos en Matrix Política. Obviamente el outsider, ¿no? El ser outsider está de moda. Bueno, hay que ver si la sociedad está preparada para un outsider y la sociedad da lugar para que un outsider esté de moda. Es al revés. Hay lugar en una sociedad, en una elección para un outsider, dependiendo qué le está pasando a la gente en la cabeza y que haya oportunidad para que aparezca alguien nuevo, alguien de afuera, alguien distinto, alguien no tradicional, alguien que no haya fracasado, depende del país, el contexto, la coyuntura y el sistema político. Lo que no puede faltar, y Matrix es muy insistente en esto, en toda campaña electoral es orden y disciplina. Incluso cuando hay campañas que lo que requieren es desorganización creativa. Bueno, incluso eso tiene que ser planificado, orden y disciplina para el desorden. Esto ha pasado en varios procesos electorales. Y
En toda campaña, esta frase a mí me gusta mucho, que es la comunicación no es democrática. Una vez que hay una estrategia definida, no podemos estar debatiendo permanentemente si está bien o está mal. Lo que es importante, también lo demuestran las crisis actuales, es que la comunicación no es democrática. La comunicación se define y se ejecuta, se lleva adelante. Una vez que se tomó la decisión estratégica, no puede seguir estando debatiendo que haya distintas versiones, distintas comunicaciones según lo que le conviene a cada sector. Bueno, en la época de los todólogos tratamos mucho este tema en Matrix Política, nos metemos en los equipos de campaña y cuál es el rol del consultor político. Consultor, ni asesor, ni allegado, digo, cuál es el rol del consultor político. Los equipos de campaña, invertir en equipo profesional especializado, estando en una actividad de ASACOP. Para mí hay que recalcarlo, es fundamental, pero los equipos tienen que ser eje central. Así que les voy a pasar un pequeño videíto hecho con inteligencia artificial de un equipo que podría ser un equipo deseado en una campaña. ¿Se escucha? No, ahí no. Bueno, tenemos que salir en la próxima presentación, se escuchará. Lo dejamos para después. La comunicación es entretenimiento, esto no hay que olvidarse nunca. Nidia por ahí ve las fotos y le suena parecido a República Dominicana, esas caras que está viendo. Eh, Todo con inteligencia artificial, con entretenimiento. Son los últimos 3 candidatos presidenciales de Dominicana los que ven en las imágenes. Eh, Así que esto, como resumen de Matrix, voy a hacerlo rápido para no ser aburrido, ser dinámico y poder llegar a la próxima presentación. Creo que ahí está Melissa, creo que estaba hablando. Ahí está. Ok. Eh, Matrix, campaña, rápido, recorrido. Vamos a gobernicar y después, con los dos conceptos, vamos a hacer un mix de preguntas y respuestas. ¿Te parece, Facu? Genial, espectacular. Avancemos. Acordate Listo, de le voy a compartir audio así sale el video. Sí, pero tengo que volver. Mira, vamos a volver al video si quieres. Nos dejas con las ganas ahí. Vamos a ponerles el video porque si no es injusto y ahora creo que sí tenemos. Vamos a salir de esto para dejar de compartir. Bueno, se tildó la computadora, así que ahora sí. Vamos ahí. Eso. Acá está el video. Vamos nuevamente. Esto es un video que preparamos con inteligencia artificial sobre los roles de la campaña. Cualquier parecido con el presente, se lo dejo en manos a ustedes. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Hola, ¿cómo están? Soy el candidato. Mi especialidad es dar discursos inspiradores y estrechar manos con los votantes. Bueno, en realidad, soy experto en abrazar y sonreír, mucho más si hay una cámara adelante. Soy el jefe de campaña. Mi trabajo es intentar mantener al candidato en la línea. Soy el responsable de hacer que las cosas sucedan, desde lo humano hasta lo económico. A mí me dicen el estratega. Mi tarea es marcar la ruta que nos lleva a cumplir nuestros objetivos electorales. Recuerden, el 90% de las campañas fracasan en la implementación de la estrategia. Así que concentrados y por sobre todo cada uno en su tarea. Nada de todólogos. Hola a todos, soy la encuestadora. Pregunto a la gente cosas que nunca dirían en público. Ingreso en su mente para pensar como ellos. La clave de esto es brindar información certera para tener los mejores mensajes de campaña. Muchas veces nos matan porque dicen que no acertamos en los resultados de quién ganará. Les dejo un gran tip, no crean en las encuestas que circulan en plena campaña. Al menos que ustedes las hayan contratado. Nosotros tomamos las ideas del candidato y las transformamos en spots que la gente encuentra más emotivos que una serie de Netflix o la novela del mediodía. Hola a todos. Mi misión es hacer que el candidato aparezca en todos los medios y a toda hora, según lo que marque la estrategia. Hace un mes estamos con sesiones de coaching para que el candidato se ocupe de ir a cada medio a dejar su mensaje, y no, a responder preguntas.
Yo me ocupo de las redes. Mi vida es responder a comentarios sarcásticos, haters y compartir fotos y videos de las actividades del candidato. La clave es mantenernos activos, generar conversación y adaptar los contenidos a cada formato. Y, a veces, hacer bailar al candidato. Mi máximo enemigo es el escroleo. Hola, estoy a cargo del equipo de territorio. Mi trabajo consiste en llevar al candidato a lugares remotos para conocer a votantes y sus preocupaciones. Bajadas con concepto y organización, eso es clave. Trabajo con la esposa y familia del candidato. Mi objetivo es prepararlos para este nuevo desafío y decirles que se les acabó la vida privada. Yo siempre estoy atenta a que el candidato esté presentable y adecuado para cada situación de campaña. Soy la asesora de imagen. Recuerden siempre, se extingue el que no se distingue. Si no sos diferente, no existís. Soy el mago de la Big Data. Mi trabajo consiste en recopilar información sobre absolutamente todo, desde la marca de zapatos del votante hasta qué hace los fines de semana. No dejemos que las encuestas nos aturdan, usémoslas para cambiar los números. Basta de trolls y bots. Usemos los datos para la nanosegmentación. Soy la inteligencia artificial. Escribo discursos que parecen espontáneos y todos admiran. Somos el equipo de TikTok. Estamos a la pesca de momentos descontracturados, graciosos del candidato y, sobre todo, auténticos. Nos pueden seguir en TikTok y recordemos que los votos son la consecuencia de la construcción de identidad. Bien Bueno, ahí pudiera estaba el tener ese equipo, equipo ¿no? y los perfiles del equipo. Eh, Vamos a seguir, entonces pasemos rapidito una pasadita por Gobernicar, así nos abrimos a las preguntas. Veamos a ver si podemos desde acá mismo. eh, Vamos a tener que compartir. Lo que pasa es que cuando queda la presentación. Ahí están viendo la de Gobernicar. Sí, sí, se ve. Ah, ok. Bueno, hablando de inteligencia artificial, ya la tapa de Gobernicar fue hecha 100% en el libro con inteligencia artificial, ¿no? Todo el desarrollo y la imagen y las interacciones, ya metimos bastante de inteligencia artificial y Gobernicar le decía, comienza el día de la elección, el discurso de esa noche de la elección, donde ya dejaste de pensar en votos para empezar a construir poder. ¿Y por qué el Kama Sutra? Bueno, gobernicar, claramente, la conjunción entre gobernar y comunicar, ¿no? No hay una cosa primera que la otra, sino que es la unificación de gobernar comunicando. El Kama Sutra del poder es porque vas a tener que tener múltiples posiciones, porque en campaña puedes haber dicho cosas que claramente cuando te toque gobernar, no solamente que no las vas a hacer, sino que hasta tal vez hagas totalmente lo contrario. Pero el desafío está asociado a cómo construyo una alternativa que solidifique y nos dé la consolidación de un gobierno en términos de aprobación, fundamentalmente, ¿no? Bueno, hay una comparación muy interesante que se las recomiendo para que la lean entre el político y el alpinista. Para mí eso es lo que más me ha me atrajo en la historia de los alpinistas en cómo llegar a la cima y que más importante que llegar a la cima y la mayor cantidad de accidentes están en el descenso y no en el ascenso. Así que les recomiendo para que lo puedan leer. Hacemos obviamente de dónde venimos, venimos de la Matrix y esa Matrix nos hizo un montón de cosas y que ahora hay que empezar a trabajar desde otra lógica, una lógica que marca diferencias, porque vos en campaña tenías velocidad, pero el gobierno es resistencia, que lo que pasó en las elecciones y la estrategia del candidato se extingue en las urnas. Voy rápido con los títulos para tener en cuenta que la transición entre el día que ganaste y el día que asumís extensión de oportunidad por la narrativa del que se va, que quiere decir que hizo todo bien, y el que llega que tiene tierra arrasada. Hay mucho en Gobernicar y son ejemplos además de que una buena campaña puedes haber sido un genio en la campaña y que eso no garantiza un buen gobierno. Y generalmente si te crees que estás ahí porque fuiste solamente bueno en campaña y que eso te va a asegurar un buen gobierno, vas a cometer errores. Vuelve a incidir muy, muy fuerte en el objetivo este de ahora necesitamos construir poder para gobernar y para que eso nos permita después tener la opinión favorable y algo que también decíamos en Matrix, ¿cuál es tu identidad?
Vos podés no cumplir determinadas cosas o cambiar tu agenda de temas centrales, lo que no podés resignar es tu identidad. Podremos ir en Argentina, si a vos te eligieron por ser outsider y por estar en contra de la casta, lo que no podés convertirte es en un político tradicional y ser parte de la casta, porque ahí empezás a, digamos, entregar tu capital, ya no solamente electoral, sino tu capital de aprobación, aceptación y credibilidad. ¿A quién le vas a hablar? Tema central, imponer nuestro encuadre, los títulos del día. En gobierno la agenda mueve mucho más, porque vas con la agenda de medios y la agenda del gobierno, y pasaste de criticar en campaña a explicar en gobierno, de las promesas a la realidad. Ya no alcanza solamente con promesas, sino es el día a día. De esto de el apoyo, lo gracioso, a la exigencia cotidiana, el tiempo, ¿no? El tiempo corre, se te van acabando los días de ese gobierno para poder empezar a consolidar esa mayoría, que fundamentalmente nosotros decimos que de primera mano, digo, no penses en las grandes genialidades del gobierno. Primero, armar un equipo sólido, preparado, con muy buen equipo alrededor de tu equipo para no cometer errores. Fíjense ustedes que la mayoría de las crisis y decadencia de los gobiernos vienen a partir de los errores, no viene a partir de no hacer las grandes transformaciones mundiales. Bueno, el consultor en la mesa chica, al igual que en la campaña, tenés que tener a alguien que no se involucre, digo, y esto también es importante, digo, muy importante en un evento o una charla de SACOP. El consultor es consultor. Si el consultor quiere ser funcionario, quiere designar candidatos y quiere meterse en la dinámica diaria de un gobierno, no está mal que lo haga, pero deja de ser consultor y hay que buscar otro consultor para que cumpla ese rol. Ganar tiempo, sobre todo en gobierno, ¿no? Vos ser el que administre el tiempo y que lo tengas a favor. Todo lo que tenga que ver, como vimos anteriormente, no voy a repetir, pero la triple vía es en gobierno también, cómo implemento la estrategia política de gobierno, también por la triple vía, esto es transversal entre la Matrix y Gobernicar, con sus diferencias, con cada una de las distintas acciones para cada una de las plataformas, y por ahí hasta tener una estrategia de comunicación específica para TikTok, en tiempos donde la comunicación es modelo TikTok. Tenemos las distintas plataformas, los influencers, eh, el tema de redes, del minuto a minuto como Twitter, bueno, el ex Twitter ahora X, los medios de comunicación en gobierno, los voceros, digo, no sobreactuar, eh, tener también en cuenta, y lo trabajamos mucho en Gobernicar, esto de medios y periodistas son aliados, cambian rápidamente de posición, los acomoda el viento de aprobación o de turno, bueno, cosas que vemos en lo cotidiano, y que complican. También el territorio, ¿no? La marca ciudad, tu identidad, cómo lo pones, cómo dejas de hacer las reuniones de me reuní, estuve, visité y pasás mucho más a la acción, a lo concreto, a lo resolutivo, al que significa el gobernar un país, una provincia, un municipio. No olvidarte que la aprobación siempre es temporal, que es un electrocardiograma, que la tenés que hacer que ese electrocardiograma vaya para arriba y no para abajo, y que es una lucha cotidiana, y que vas a tener la lupa, y que ahora todos van a opinar y todos van a querer saber e investigar y meterse adentro de tu gobierno y encontrarte cosas negativas, que te van a desgastar, que te van a golpear, que no te podés ofender porque te critiquen, sino que tenés que estar preparado para salir de esas críticas, que vamos a vivir en conflicto permanente. Por eso las crisis ya pasa a ser la columna vertebral de lo que va a sufrir y va a tener un gobierno. El problema es cuando vos no estás preparado y las crisis lo único que haces es agrandarlas, agigantarlas porque diste malas respuestas, porque estás equivocado, porque te enojas, porque respondes en caliente, porque seguís la narrativa que te propone la oposición. Volvemos al tema de los outsiders, ¿no? Tanto en campaña y a la de gobernar como lo hacemos, ¿no? Hay alguien que está jugando y escribiendo en la pantalla, no sé quién será, pero muy divertido lo que está haciendo. Dime quién gobierna y te diré que me gusta, sociedades polarizadas. Eh, Mucha actividad, primero de cuidar tu núcleo duro,
quién te hizo llegar a este lugar. A veces la desesperación por querer ampliar, por conseguir votos de afuera, de los independientes, te termina desperfilando de tu público y haciendo crecer a alguien que los represente. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. El tema de los silencios, de los tiempos, la administración de los silencios, trabajamos mucho en Gobernicar. Eh, el tema del el miedo a la hora de gobernar y de lo que puede venir hacia adelante, de cómo uno va administrando las expectativas. Eh, Decíamos en Gobernicar, reiteramos que también aunque gobiernes, sí, sí, también en gobierno es entretenimiento la comunicación, porque si la sociedad se aburre, cambia de canal, si está en redes sociales hace scrolleo, quiere entretenimiento y tenés que lograr encontrar ese punto justo que identifique tu gobierno, que entretenga a la sociedad, que te prenda los reflectores, que te presten atención y sobre todo que te quieran escuchar. No se trata de hacer publicidad, se trata de interpretar lo que le está pasando a la sociedad para que esa sociedad tenga ganas de escucharte. Sí, traté de hacerlo un resumen rápido, tanto de Gobernicar como de Matrix Política, para poder pasar a las preguntas, las dudas, el intercambio, Facundo. Así que te cedo la palabra Bueno, y Dani, primero gracias por adelante. este repaso de los dos libros, la verdad es sumamente interesante, yo tuve la suerte de leerlos los dos y no tienen desperdicio para los que estamos en estas actividades y por ahí nos encontramos en distintas etapas. Como decís, por ahí en campaña todo es mucho más rápido, más acotado y buscas ganar el voto y en gobierno buscas consensos, necesitas más tiempo y todo cambia. Un poco en eso te quería consultar cómo, que hay algunos errores típicos y por ahí uno puede ser el tratar de trasladar la marca de campaña a por ahí la marca de gobierno. Si es posible eso, si se hace o no o cómo se hace en todo caso, tratar de seguir con lo que hicimos en campaña y tratar de adaptarlo a lo que es nuestra estrategia de campaña en gobierno, de comunicación en gobierno, mejor dicho. Mira, en primer lugar, te voy a decir depende, ¿no? Mi palabra mágica, depende. No podemos tener una generalidad. Si vos me preguntás a mí, y lo decía, la estrategia de campaña termina el día de la elección. Y con eso termina también la marca de campaña. Ahora, puede ser que si la estrategia de comunicación gubernamental, la estrategia política sea retomar algunas cosas de campaña, porque es la bandera que tenés que mover, que retomar un año, 2 años, que puedan convivir, bueno, puede ser que trates de hacer esa narrativa y ese proceso hacia lo que vos ofreciste en campaña. A mí me gustaría mucho más que tu marca de gobierno sea la evolución de la marca de campaña, ya no un modelo promesa, sino un modelo de propuesta. Entonces, pero eso se trabaja, digamos, ¿no? Hay que, hay que ver cómo se da esa evolución. Y digo, en la Argentina también tenemos experiencias de sobreventa de expectativas, que creo que no es muy bueno. Lo que sí es muy bueno es administrar las expectativas, que vos no pierdas la iniciativa política y seas quien administra esas expectativas, administra la agenda y tengas la iniciativa política a lo largo de ese proceso. Mi pregunta era justamente en relación a Argentina, porque en el caso Milei, por ejemplo, vimos que su narrativa de campaña, que era sumamente agresiva, sumamente áspera respecto de la oposición, se mantuvo, o sea, nunca hubo un cambio, por lo menos visual, evidente, de una narrativa que busque más el consenso en el gobierno. Él sigue con la misma comunicación, digamos, que tenían en campaña y por ahí eso es. Parece ser un error, pero como vos decís, siempre depende de cómo esté situada la situación, el contexto. Sí, yo no creo que eso, a ver, yo no creo que eso sea un error, sinceramente. Si bien hoy la sociedad argentina, y creo que han moderado bastante, pero la sociedad argentina por ahí quiere un poco más de tranquilidad, ¿no? Pero son estilos, son estilos. Y yo creo que hay otros problemas, ¿no? Entre campaña y gobierno, y de los cuales, vuelvo, si vamos al punto de la identidad, vos no podés resignar, porque cuando entregaste tu identidad se terminó. Entonces, yo le voy a decir, ¿por qué? ¿Cuál es el corazón por el cual vos hoy fuiste electo? Presidente, gobernador, intendente. Eso no lo puedes dejar. Por ejemplo, yendo a tu caso, vos no te puedes convertir en casta,
vos no podés tener temas de corrupción, porque fue tu leitmotiv que te llevó a llegar. No puedes hacer lo mismo que hacen los partidos políticos y los políticos, porque para eso hay otros que son profesionales, vos no sos profesional, a vos no te votaron para que te parezcas un político. Y así podría seguir con varias cosas, pero, y por ahí como otra columna vertebral, el tema de la economía, ¿no? En lo que a vos te pueden perdonar absolutamente todo, menos que no sepas administrar la economía. La escena actual de la Argentina. Hay otras escenas y otros países que hay otras cuestiones que son las centrales, en las cuales, si no fuéramos, no sé, a El Salvador, de Bukele, por decir algo, ¿no? Digo, que vi el Sí. otro día que puso un posteo de 1000 días sin un solo muerto por hechos de violencia, ¿no? Cuando antes tenía cientos por día. Entonces digo, ahí hay narrativas fuertes que lo que vos, tu mandato que te dio la campaña electoral, lo terminás ejecutando en gobierno y sirven para consolidación de narrativas. Bueno, muchas gracias, Daniel. A ver, alguna pregunta de alguno de los participantes. Yo tengo más preguntas, pero no quiero hacer todas. Hay silencio, así que hace la siguiente. Hasta que alguien. No, a mí me gustaría que vos que tenés tanta... Ahí está Alfredo. Perdón, después te sigo con eso. Dale, dale. Alfredo, escucha. Daniel, gracias, un placer. Como te conocí en el 2016 en la cumbre y nada, me encanta escucharte cada vez que puedo. Me interesa saber de qué manera la ves la bajada a municipios pequeños, menos de 20.000 habitantes, de todo el sistema de Gobernicar, de todo el sistema de la Matrix. ¿De qué crees que se puede prescindir? ¿De qué crees que son lo infaltable? ¿Qué crees que hay que comprimir en varias personas? Digo porque si bien los municipios se adaptan, los presupuestos se adaptan, me ha tocado en estos 10 años desde que te conocí ver que se termina haciendo todo lo que vos proponés, porque la inercia misma te va llevando, pero no siempre se termina ejecutando todo de la mejor manera, eh, porque los municipios no tienen los talentos que pueden tener una ciudad de 50.000 habitantes, 100.000 habitantes. Y dentro de eso, en tu experiencia, preguntarte cómo se administra, cómo llevas el freno con el candidato. Bueno, Alfredo, gracias por tus palabras, pero a ver, nosotros planteamos tanto Matrix como Gobernicar en un marco macro, digamos, ¿no? El ideal para una elección presidencial o un gobierno nacional. Eso tiene, y gobiernos provinciales grandes o municipios grandes. Pero eso tiene todo tipo de adaptación. Yo lo que te diría que hay al menos cuatro roles que tienen que estar bien identificados, aunque sean internos, digamos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación, lo que tenga que ver con el territorio, con las redes sociales y con la investigación. Eso lo tenés que tener en claro en términos eh, del equipo, ¿no? Ahora, vos podés decirme, sí, pero mirá, no están los recursos para contratar gente, no hay problema. Podés tener que tener algún articulador que sea un poco más generalista y que te ayude a decir, mirá, a estos cuatro perfiles que hablábamos, hay que capacitarlos. Entonces, si sé que no tengo recursos, sí invertiría en capacitación en algo que me quede, que sea mi equipo propio. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en un montón de proyectos donde lo que yo les pongo por delante es decir, miren, cuando nosotros terminemos la elección o cuando termine este proceso o el tema que tengamos, digamos, los objetivos que nos hayan propuesto en ese proyecto, es ir a sacar con un equipo mucho más preparado del que tenías. Entonces trabajamos mucho el tema de la formación y la capacitación. Si vos no podés contratar, entrenar los propios. Decís, no, pero no sé, me pasa un montón. Decís, no, pero este no sé. Tengo una anécdota muy interesante que la voy a contar ahora, obviamente sin dar nombres. Eh, Vieron que cuando poníamos el equipo, yo digo que para mí un rol clave y que no es contratado, que es del candidato, es el jefe de campaña. Para mí el jefe de campaña junto con todo el equipo profesional, digamos, pero el jefe de campaña es el articulador, es el que hace que las cosas sucedan, digamos. Si vos tenés un mal jefe de campaña, no te llegan los recursos, tenés un mal jefe de campaña, tenés problemas políticos, tenés un mal jefe de campaña, tenés al candidato desacomodado metiéndose en otros temas. Después vamos a hablar del candidato también si quieren. Pero ese rol de articulador es central. Me pasa
en un proyecto presidencial, reunidos con el candidato después de mucho tiempo, le digo, mirá, nosotros no podemos seguir, yo necesito un jefe de campaña, necesito un jefe de campaña. Y había sus dos manos derechas, dos políticos en el lugar, y me dice, no, no, yo no tengo a nadie capacitado para ser jefe de campaña. Hay que contratarlo. Le digo, no, pero no puede ser, Rafael, tiene que ser alguien que vos le tenga confianza y que maneje cosas que no maneja un externo. Necesito un jefe de campaña. No tengo, no tengo, no tengo. Se terminó peleando con toda su estructura porque ninguno, por no pelearse o tomar la decisión de quién podía ser el jefe de campaña, no se designa, no hay orden, no hay disciplina, no hay autoridad en la campaña. Entonces es muy, muy, muy complejo. Llega un determinado momento donde es fundamental que el consultor o la persona que está con el candidato le haga entender cuáles son las decisiones claves que hay que tomar para que una campaña funcione. Y a veces hay que tomar decisiones fuertes. Uno no está para ser complaciente de todo lo que te plantea un cliente. Uno tiene que estar para hacerlo lo más competitivo posible a ese cliente. Entonces, cuando vos lográs esa conexión de que entiendan cuál es tu verdadero objetivo, las cosas se simplifican y mucho. Muchas gracias, Dani. Hay una pregunta de Julio Gómez, que es de Formosa, es coterráneo mío acá. Hola, hola. Sí, ¿Sí? te Adelante, escuchamos, Julio. Julio. Estoy en la computadora sin cámara, por eso. Solamente desde el. Sí, hola, Daniel, iba a hacer una pregunta similar a la que hizo recién Alfredo, porque por ahí como nosotros, como decía Facundo, yo soy de Formosa, nosotros trabajamos acá en el NEA. Capaz que si vos tuviste experiencia en trabajar acá también, te conocerás que son comunidades chiquititas, 10, 15 mil habitantes, 20, 25 mil habitantes, y por ahí a nosotros, si bien yo leí tu libro el primero, me falta el segundo, por ahí nosotros nos cuesta un poco hacer esa bajada a las campañas. Cuando uno va con el planteo al mismo candidato, te dice, no, falta presupuesto, no, falta gente, falta. Entonces, por ahí nosotros estamos, el trabajo desde comunicación o consultoría, estamos siempre tratando de innovar o de profesionalizar las campañas, pero siempre tenemos esa bajada o ese muro, esa pared que te dice, no, no hay presupuesto, no, no hay gente, no, es imposible. Entonces, por ahí, yo iba a hacer la misma pregunta que hizo Alfredo, por eso escribí en mi grupo. Por eso siempre esa duda que nosotros tenemos o esa sensación de cómo traer eso a la bajada territorial de nuestras realidades que son más pequeñas, digamos. Mira, Julio, yo lo primero que te digo, y está bueno porque repite lo de Alfredo, es en ese momento lo que hay que hacer es decirle, mira, el que más sepa de redes, separémoslo, el que más sepa de medios o que tenga relación con dos, tres periodistas locales, tráelo. Y el que a vos te coordine el territorio, tráelo. Y capacitémoslo. Generemos un sistema de capacitación que hoy eso es fácil, hasta puede ser hasta online para que sea más económico. Tiene que ver con una decisión de querer ser mejores, ¿no? Y ahí está la sensibilidad del consultor de hacerle entender eh, de que eso es necesario. Me quedé pensando porque en algún momento lo voy a hacer, todavía me falta, pero me hubiera gustado responder a lo Tony Puig. No olvido más una vez cuando estaba en la actividad política y era diputado, lo trajimos a Tony Puig a dar una charla en la Cámara de Diputados, provincia de Buenos Aires, y me acuerdo que varios intendentes le hacen esa pregunta, le dicen, no, pero yo lo entiendo, lo que usted dice, la marca, de cómo invertir, cómo precio con el ciudadano, todo, pero no tengo plata. Y Tony Pérez dice, mira, usted lo eligieron, tiene que resolver, y si no tiene plata, vaya y róbela. Se quedan todos los intendentes mirando, como diciendo que no le importaba nada, nada, andá y robala, hermano. Si se la pasan robando, vaya y robe para la causa. Solucioná. Pero no, yo creo que está el tema de la capacitación, está el tema del entrenamiento. eh, de hecho, mirá, te digo, eh, te saben que mi primer libro estuvo asociado a la comunicación municipal, si bien un municipio del conurbano, 500.000 habitantes, ciudad muy grande, pero surge de ahí por una recomendación justamente de Tony Puig en el año 2006. Y para mí es central lo municipal, ¿viste? Es central, es el corazón donde todo se inicia y creo que hay grandes posibilidades de hacerlo. Y la Cumbre Mundial de Comunicación Política nace, porque yo recuerdo, ¿qué fue lo que a mí me despierta a hacer la cumbre por primera vez? Yo ya había empezado a estudiar todo lo que tiene que ver con consultoría, me interesaba mucho, había ido a curso en Estados Unidos, había hecho uno en España, un posgrado en España. De hecho, bueno, mi maestría
de líderes de comunidades locales también en España, y dice, che, pero es difícil que haya un acceso eh, masivo a este tipo de cosas. ¿Cómo hacen los determinados municipios? Nosotros veíamos que, no sé, hacer la maestría en Estados Unidos o un posgrado de hasta a cursos profundos de una semana o 10 días intensivos, valían $10.000, ¿no? Digo, yo veía, había 10 profesores, valía $10.000. La maestría, 14.000, 15.000 euros en España. Decía, che, acá hay algo y la consultoría política eran 20, 30 gurúes en el mundo, digamos, ¿no? No es lo que vemos hoy. Y yo dije, mirá, yo creo que nosotros podemos tener una gran oportunidad si logramos la masificación del conocimiento y la democratización del conocimiento. Me decían, no, que vos estás loco, que eso no se puede. Recuerdo que primera cumbre, que la empezamos, yo en 2009 era algo muy chiquitito, pero ya en el 2010 hacemos la primera gran cumbre con 300 consultores, bueno, no consultores, en aquel momento no eran consultores, eran directores de comunicación, eran políticos, académicos y varios consultores importantes como Digmo, Ristoni Puig, Antonio Sola, varios de los consultores consagrados. Y dijimos, che, pero si nosotros acá podemos tener, no los 10 que van a un curso de una semana, en 3 días podemos traer 300, 200, hacer algo más amplio, masivo, y que sea accesible para que puedan pagar una entrada. Y así nació la cumbre. ¿Cómo democratizamos el conocimiento y vos podías sentarte con un consultor? En aquel momento, me acuerdo, Dick Morris te cobraba la reunión de 2 horas en Nueva York $10.000, ¿no? Entonces es imposible eso, ¿cómo lo voy a ver? No, iba a la cumbre, lo tenías ahí, escuchabas su conferencia, tomabas un café y lo atosigabas durante 3 días y los perseguías por todos lados. Y así nace la cumbre, y veíamos que eso empezaba a crecer, que empezaba a crecer, y yo en el camino de la cumbre he tenido hasta comentarios que me decían, no, Daniel, pero ¿cómo vas a hacer esto? Esto es un negocio de 30, nos vamos a quedar sin trabajo. Y yo decía, me acuerdo el ejemplo que ponía, bien, bien de lo local, bien de municipal. Yo le decía, no, están equivocados. Si nosotros hacemos que la consultoría no sea solamente de 30, vamos a hacer que no solamente un candidato a presidente contrate consultoría, que contrate consultoría un candidato a concejal. Ese era mi sueño, un candidato a concejal que pueda tener un consultor, un asesor, consultor, perdón, que un candidato a intendente, un candidato a diputado, un candidato a senador, un candidato a legislador, que un funcionario tenga un consultor. Entonces, esto es gigantesco lo que se puede generar. Y bueno, de hecho, eso que pensamos hace ya 17 años atrás, 18 años atrás, es lo que permite que hoy la cumbre sea lo que es la cumbre, que vayamos ahora a Cartagena por la edición número 23, que tengamos grandes líderes de la cumbre en distintas partes del mundo, como Nidia Paulino Valdés, vicepresidenta de la cumbre, pero además presidenta de la COP, digo, en República Dominicana. Bueno, fuimos, y de eso podría decirte 7 8 países donde tenemos aliados estratégicos que sienten esto, que lo vieron como una oportunidad y que dicen, bueno, che, democraticemos. Ah, y estaban lo del ejemplo local. Y yo, ¿sabes con qué lo comparaba en ese momento? Yo recuerdo, eh, y hacía la comparación con la gastronomía. Y decía, no, ¿cómo la gastronomía? Sí, yo te puedo mostrar zonas de desarrollo local, porque además lo que había estudiado previo a meterme en la consultoría política, donde cuando vos pones un restaurante en un lugar, ese restaurante puede fracasar. Ahora, si alrededor de ese restaurante vos pones 20 restaurantes, creaste un pueblo gastronómico y explota y viene gente de todos lados. Entonces, la consultoría política no necesita tener 20 gurús, necesita ser un megapolo gastronómico donde la gente contrate y se involucre y ayudemos a la política, a los políticos, a los equipos. Y esa fue un poco la lógica y la dinámica y asociada con esto de el restaurante era como en las tiendas o los shopping, digamos. No, no, pongo una tienda, si me ponen un competidor al lado no voy a vender nada. No, flaco, trae el polo comercial, metes un mall y esto explota como industria. Y siempre fue el concepto de la industria. De hecho, mira, ayer, ¿cuándo fue? El martes, anteayer, hicimos una misma charla como estamos haciendo ahora con la gente de ACOPOL, la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Y me dicen, bueno, la Asociación Colombiana de Consultores Políticos nació en una cumbre mundial de comunicación política. Les cuento que ASACOP, esta asociación, nace en la cumbre de Cartagena, en una noche de networking, con un montón de amigos, Carlos Fara, Fernando Dopazo, Federico Morales, bueno, y Julio Pisetti,
Bueno, eran como dos, Pablo Pérez Paladino. Dice, bueno, hay que armar algo, y armó una asociación, y nace en un espacio de networking, en una noche, en una cumbre. Entonces, digo, uno vio que ese desarrollo que uno pensó que lo hizo, empezaba a dar frutos, ¿no? Eh, y bueno, eso, Yo para sumar capacitación. a lo que dice Daniel de la consultoría y de cómo explotó lo de la cumbre, es que también es una posibilidad que Daniel, desde la organización, con todos los que componen la cumbre, nos dan a consultores que estamos comenzando. Pues esa es la realidad. O sea, ahí vos lo tenés a Dick Morris hablando en un salón, lo tenés a Facundo Ramos hablando en el otro salón a 10 metros. Y después Facundo Ramos tiene la posibilidad de encontrarse con Dick Morris como él dice, tomando un café y poder charlar con gente de ese nivel. Entonces, es realmente una oportunidad no solamente para que quienes quieran comprender de qué se trata la consultoría puedan hacerlo, sino también para los jóvenes consultores que estamos comenzando en todo esto, que nos formamos también desde la cumbre, porque nos formamos en especializaciones que hicieron Daniel, Nidia y Alacop, ASACOP y organizaciones así. Entonces es una oportunidad realmente muy buena de abajo para arriba. Es realmente muy inclusiva la cumbre en todo sentido. Y está muy bueno eso. Y Daniel es sumamente generoso con todos los consultores y aquellos que tenemos interés en avanzar en esto, realmente siempre nos dio una mano. Olga, que también fue parte de la diplomatura que hicimos con la COP, tenía una pregunta. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy en mi camioneta porque como ando trabajando, eh, dije, no, no tenía tiempo de estar y hay que conectarse y hay que estar con los amigos. Me acordaba, ¿cómo estás, Daniel? Hola, Olguita, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Me has Acá llevado a con pasear frío. me has llevado a pasear por Chaco con tu camioneta, así que lo tengo claro. Sí, sí, seguro. Y hablando de municipalidades y de Antonio Puy, nosotros tuvimos la posibilidad de que esté en Corriente hace unos cuantos años atrás, y eso de, yo era funcionaria municipal en ese momento, y eso de no tener plata, porque siempre es el problema de los recursos, y hicimos marca ciudad de una manera inédita. Em, Cuando vino Puy, nos dijo que lo que hizo en Barcelona, no nos vamos a comparar con Resistencia Chaco precisamente, pero vos sabés que comenzamos a pintar la ciudad de naranja, un banco, un edificio. Me acuerdo que cuando íbamos a pintar la municipalidad cambiada de color, que era un color gris, triste y demás, habíamos llamado, convocado a las arquitectas que estaban en el municipio y le dijimos que queríamos pintar de naranja, así un color lindo, no tan aburrido. Nos dijeron, no, esto va a parecer un puticlub, nos dijeron, ¿viste? Pero vos sabés que nosotros con Aida Yala igual pintamos con la intendente de naranja. Después llegó un momento que vos te ibas a la pinturería de Resistencia, a cualquier pinturería y decía, quiero el color naranja, y te decían, el de la municipalidad, y la verdad que hasta hoy quedó instalado eso de el color naranja asociado con el tiempo que estuvo Aida de intendente. La verdad que no, nos requirió mucha plata, pero la verdad que marcó muchísimo. Yo pasé por esa experiencia y también fue muy buena realmente, porque después fue el gorrito naranja, la bandera naranja. Después en una elección hicimos, para identificar los barrios, se pintó, le dábamos pintura naranja y pintaban sus casas naranja. Y en un cierre de campaña, al finalizar el cierre, entregamos naranja. Así que fue, la verdad, emocionante todo eso. Es un poco la Eso quería creatividad que dijo Daniel que se aplica también en territorio, no solamente en compartirlo. digital. Y es exactamente, y no era que requería de muchos recursos. Y también quiero decir que yo con Daniel eh, creo que fuimos a alguna de las primeras cumbres, y a las cumbres que puedo asistir, asisto, porque realmente de las cumbres aprendes muchísimo, te encontrás con colegas, te encontrás con estos monstruos
de la comunicación política y encima la pasás re lindo. Voy a tratar de ir a Cartagena, no tengo todavía, Tenés que ir, Olguita, va a ser una bomba eso. va a ser una bomba, realmente. Estoy tratando de convencer acá a unos amigos para ir, así que creo Aparte que... es la fiesta de despedida de Nidia como presidenta de la COP, tenés que estar ahí. Ah, mirá vos, sí, la verdad. Tienes que ¿Cómo venir, estás, Nidia? Olguita. ¿Cómo estás, Nidia? Muy bien, Linda, abrazos. linda charla, linda cena, tomamos buenos vinos. Qué lindo compartir, la verdad. La La verdad, cada pasamos vez que asisto, bien. cada vez que asisto a las cumbres, vengo totalmente reconfortada. Y sabes qué, Facundo, deberíamos hacer una cumbre acá en el norte, ¿eh? En el NEA. Vamos a ¿Qué proponerlo, te parece? Olga, Vamos seguro. a decirle a Dani, Dani, ¿qué te parece si hacemos una cumbre más chica Ahí. y Estuvo cerca hacemos lo de una... Tucumán ahora hace poco. Sí, no, No, pero no, eso por el tema electoral, ¿viste? El tema se electoral suspendió se después. cruzaba con la campaña. El tema que se cruzaba con las campañas y yo creo que podía haber sido inoportuno que tenga una mala lectura y nosotros ahí hay que defender mucho el tema de la marca también, para que no parezca que era captado en el proceso electoral y todo eso. Pero la idea es hacer congresos en varias provincias de Argentina porque tenemos un montón de pedidos en esto que decíamos y que es útil para, para las estructuras provinciales que municipios pequeños y todo eso puedan tener la posibilidad de participar en el esquema y tener presencia. Así que sí, por supuesto, Leo. Bueno, Daniel, Bueno, estamos en tiempo, Facu, ¿eh? sí, yo no Estamos quiero sacarte más 19:30, no sé si tiempo. hay alguna pregunta Si hay más alguna para pregunta cerrar. más, parece que no. Te vamos a liberar, Dani. Te queremos agradecer mucho por este tiempo tuyo. También a Nidia, que es, por más que está Nidia muy cómoda, ya me da envidia, porque está acostada, la presidenta de la COP que nos acompañó acá. Así que bueno, muchas gracias, Dani. La verdad que es un empujón muy grande el que nos das cada vez que acudís a estos llamados que te hacemos para contar un poco de tu experiencia, de tus libros y de todo lo que tenés en este camino tan largo ya en la consultoría política. Así que muchísimas gracias. Gracias, chicos. Un saludo para toda SACOP y Nidia, nos vemos el lunes en Dominicana. Ahí te espero. Gracias, En breve me gracias, voy. Muchas Chao, gracias, chicos. gracias. Gracias a gracias a todos. Gracias a Gracias, todos. Facu, por todos. la iniciativa. Bye, bye. Gracias a todos.